muy buenas tardes. Gracias por la invitación y el espacio. Habíamos conversado nosotros antes, ¿cierto? Sí, hemos conversado. Sí, ya, nos conocemos entonces ya. Oye, Exacto. qué buena la preocupación del Observatorio Laboral del CENSE y de la UFRO de preocuparse efectivamente por la estadística laboral de las y los jóvenes de nuestra región. Sí, bueno, esto nace, por lo general el Observatorio Laboral tiene distintos estudios que hace en términos, para un poco caracterizar el empleo que está en la región. Y este mes justamente es el mes de la juventud, entonces quisimos hacer un boletín temático en virtud de ello, que fue publicado el Día Internacional de la Juventud, en conmemoración de la juventud. Un poco también para mostrar cuáles son las brechas que tenemos en términos del empleo juvenil, cuáles son las materias que más impactan dentro del empleo, y también un poco mostrar este panorama que tiene el empleo juvenil acá en la región, con obviamente siempre la pertinencia regional. Ahora, vamos al estudio, ¿no? Para ir conociendo las cifras que nos permiten acercarnos de alguna manera también a la realidad. ¿Cuántas personas jóvenes trabajan en la localidad? ¿Cuántas en el universo total? ¿Y cuántos efectivamente en este rango etario que señalábamos es el que efectivamente trabaja? Sí, bueno, actualmente, según los últimos datos que fueron de hace un mes atrás, no es hace tanto tiempo, se registran alrededor de 80.000 personas jóvenes trabajando en la región, que van desde 15 a 29, por lo general son entre 18 a 29 años, y que representan alrededor del 20% de toda la fuerza que está trabajando en la región. Es decir, 1 de cada 5 personas son jóvenes de la región. Y un elemento importante que nosotros también destacamos dentro de este boletín es que, si bien parece un número importante de personas trabajadoras, habla de una baja tasa de participación. ¿Qué implica esto? Que del total de jóvenes que existen en la región, solamente el 47% está trabajando, versus otros segmentos etarios, sobre todo los segmentos etarios de más de 30 años, donde ahí la cifra se dispara a un 70%. Y nos dice que el 70% de las personas sobre 30 años están trabajando. Entonces, también habla, si bien es una cifra alentadora, el tema de que se ha generado mayor empleo juvenil, es uno de los grupos etarios que menos se inserta en términos laborales, y eso también implica algunas brechas en términos de su inserción laboral, porque por lo general hablamos de que en este tramo etario es donde reciben su primer trabajo, donde adquieren las primeras experiencias laborales, donde comienzan a hacer su trayectoria laboral. Entonces, una inserción tardía de la población joven dentro de un mercado laboral que cada vez está más contrañido, también implica que su inserción laboral también se va a ver afectada en los próximos años, impactando su remuneración, impactando los tipos de trabajo a los que pueden acceder, básicamente impactando su trayectoria laboral. Ahora, pudiéramos, de acuerdo a la estadística, ¿cuál sería la mirada que hay en relación a los efectos de la pandemia, el proceso inflacionario? ¿Son números positivos? Es decir, ¿pudiéramos decir que estamos dejando atrás los efectos de esas crisis? Sí, en el año 2020, bueno, en la pandemia, el grupo joven fue uno de los grupos etarios más afectados por la pandemia. Cayó drásticamente el empleo, a casi la mitad del empleo se perdió en términos de empleo joven, y con el pasar de los años ha crecido paulatinamente. En el estudio se puede ver cómo el gráfico va evolucionando de manera bastante paulatina a lo largo de los años. Y este año, en la última medición, ya estamos con cifras mejores que antes de pandemia. Básicamente se logró recuperar el empleo joven, lo cual es obviamente una muy buena señal, pero sigue siendo un empleo que tiene algunas dinámicas bastante especiales. Es un empleo un poco más precario en algunas condiciones, pero lo que destacamos de manera muy positiva en esta recuperación que ha tenido el empleo joven es que cerca del 60% de este empleo joven se inserta en empresas privadas, a lo que nosotros denominamos como asalariados. Es decir, son empleos de mejor calidad, cuentan con un contrato laboral y además le permite un acceso a la seguridad social. Solamente un 30% de los jóvenes está trabajando en empleos informales. Entonces, aún a pesar de que tienen algunas brechas en términos como de inserción, donde se insertan es un empleo de muy buena calidad. Y en cuanto al perfil de las personas jóvenes que trabajan en la región, Cristian, ¿cuáles son los datos que arroja el estudio, por ejemplo, en términos de género, ¿no? Entre otros? Claro, en términos más de un poco perfilar cómo son los jóvenes que están trabajando, en primer lugar,
principalmente son más hombres. En segundo lugar, por lo general son solteros. Hay muy poca presencia de jóvenes en pareja, por lo general son convivientes. Tienen una lógica distinta de relación Estado civil. Muchos de ellos siguen viviendo en sus hogares, por ende no son los proveedores principales. Entonces también habla de los tipos de trabajo a los que acceden. Y lo que también comentamos mucho es que esta inserción de los jóvenes se da mucho más desde los 25 años en adelante. En el segmento de 18 a 25 años hay una menor inserción laboral, producto de que están estudiando. Y esto lo aparejo al tiro con una de las razones por las cuales los jóvenes no se insertan tanto en el empleo regional, y que tiene que ver con las razones de estudio, las razones de cuidado en el caso de las mujeres. También nuevamente vemos algunos elementos de sesgo asociados al género, donde los hombres son los que estudian en mayor medida y las mujeres también tienen que desempeñar labores de cuidado, y eso implica no su no inserción laboral. Pero en términos más generales, los jóvenes trabajan, son principalmente hombres, como te comentaba, de entre 25 a 29 años en su mayoría, bastante independientes, y se insertan principalmente en los sectores del comercio y del turismo, en ocupaciones también de mediana calificación. A propósito de eso, ¿en qué tipo de trabajo se insertan las personas jóvenes en la región? Estoy pensando, por ejemplo, ¿cuántos trabajan por cuenta propia? ¿Cuántos con trabajo formal, trabajo informal? Sí, en primer lugar, en términos como de los sectores en los que se insertan, como te comentaba, principalmente el sector de comercio, turismo, construcción incipientemente y civil agropecuario, que también son además los sectores que más generan empleo dentro de la región, así que también tiene una correlación ahí. Pero en términos de sus ocupaciones, cuáles son los oficios que por lo general desempeñan, son oficios de menor calificación, lo cual se entiende obviamente porque tienen menor experiencia, tienen menor ascenso en términos educativos, muchas veces se están formando y a la vez están trabajando. Entonces entran en labores más bien de aseo, temas de cuidado, temas de garzón o de vendedor, que requieren menor experiencia laboral, y así sucede en los distintos sectores. Pero mucho del empleo joven se da a nivel de empresa. Los jóvenes tienden a involucrarse más bien dentro de la empresa. No se ve tanto empleo independiente. El empleo independiente representa alrededor del 20% solamente de todo el empleo que se genera en términos de los jóvenes. Entonces también nos da un panorama donde los jóvenes se insertan en espacios más seguros de trabajo y con mejores condiciones laborales también. Aun cuando eso no se merma muchas veces en temas de ingresos, pero al menos en términos de condiciones laborales sí. Fíjate que hay un dato que me llama la atención respecto a la jornada laboral: 48% dice el estudio, menos de 45 horas, pero hay un 52% de la fuerza ocupacional juvenil que trabaja 45 horas o más. Es decir, estamos hablando de 45 horas semanales. Hoy día el promedio está en 40 y tal, 42, 43. Hay una ley que se aprobó que va a permitir que trabajemos 40 horas a la semana. ¿Cómo se traduce esto, Cristian? Bueno, ahí tenemos como te comentaba, dos perfiles de los jóvenes. Gran parte de los que trabajan jornadas parciales, que son de menos de 45 horas, lo hacen más bien para poder compatibilizar estudios o claro, compatibilizar otras labores dentro de sus casas en algunos casos. Y en el caso de las personas que trabajan 45 horas más, está más concentrado en 45 o 48, que son las jornadas que tienen por lo general las empresas privadas asociadas a los contratos antiguos. Todavía está la entrada en vigencia de la ley va a ser paulatina, así que todavía no vemos esos efectos de la reducción a las 40 horas. Entonces de ahí se explica. Y además que participan, como te comentaba, en sectores donde las jornadas extensivas o jornadas de más de 45 horas también son bastante comunes, como el sector de comercio, el sector de turismo, en algunos casos el sector de transporte, donde también tienen estas jornadas a veces más sobre las 45 horas con estos turnos parciales. Es interesante este tipo de estudios, fíjate, porque además permite hacer la comparativa respecto de años anteriores o ver, digamos, cuál ha sido el progreso o no, digamos, que han ido teniendo. En este sentido, cuál ha sido, por ejemplo, la inserción laboral de las personas trabajadoras en la Araucanía, pensando, por ejemplo, en la evolución de la tasa de participación según este grupo etario, ¿no? Claro, como te comentaba, en pandemia se afectó mucho, cayó mucho la tasa de participación. Los jóvenes fueron como de los primeros en ser expulsados, por así decirlo, por parte de la pandemia, y a lo largo de los años han ido recuperando. Sin embargo, no logramos recuperar en términos de la participación juvenil las cifras prepandemia. Tenemos mejores números en términos de ocupados jóvenes, pero su tasa de participación todavía sigue al debe. Y eso también nos habla un poco de un mercado laboral que
y ahí quizá también tiene que ver con la contingencia que estamos teniendo en el 2023, es que es un escenario económico también más adverso. Tenemos menor cantidad de vacantes, menor cantidad de generación de empleo, y eso obviamente repercute en las personas que tienen menor experiencia, que tienen menores habilidades o conocimientos técnicos para desempeñar ciertas funciones, y eso obviamente afecta en mayor medida a los jóvenes. Además, hay otros elementos valorados por parte de las empresas que tienen que ver con las competencias más bien socioemocionales, sus elementos más bien actitudinales, que en algunos casos también lo hemos visto en distintos levantamientos de información, que son los jóvenes donde se ve más crítico estos elementos asociados a estas brechas más bien de formación, de capacitación y también de generación de sus propias competencias. Ahora bien, en lo positivo también me gustaría destacar que los jóvenes también son destacados por parte de las empresas, y de ahí su alta inserción y su potencial de inserción laboral, que tiene que ver con las competencias digitales y que tiene que ver también con todo el desarrollo digital. Ellos son, y por las empresas muchas veces se comenta que ellos son los que permiten un poco a veces la inserción de innovación o de tecnología dentro de los espacios empresariales. Entonces, también hay una dicotomía que muchas veces, como dependiendo de los tipos de sectores, los más tradicionales ven estos elementos más bien asociados a las competencias técnicas y socioemocionales como un elemento como para no contratar y de experiencia, pero en otros espacios también todo lo que tiene que ver con su manejo nativo de todo lo digital es bastante valorado. Y Cristian, ¿qué son las ninis? Los ninis son básicamente los jóvenes que no estudian ni trabajan, que ese ya es un segmento mucho más complejo dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque uno en el mercado laboral por lo general está viendo que, como te comentaba, o están trabajando o están estudiando. Entonces, en alguna instancia, de manera activa o pasiva, están activamente dentro del mercado laboral, ya sea que se están formando para insertarse en el mercado laboral o bien ya están trabajando. En el caso de los ninis, no están haciendo ninguna de las dos. No están ni estudiando, no están ni trabajando. ¿Por eso se llaman nini? ¿Porque ni estudian ni trabajan? Ni trabajan, así mismo es. Así es. Okay. Incluso hay otro concepto que se llama el sisi, que son aquellos jóvenes que sí estudian y sí trabajan, por ejemplo. Que es un segmento también bastante menor. Y en el caso de los ninis, muchas de las políticas públicas también lo han focalizado, porque también es población que no se está formando, no se está generando capital humano asociado a ellos, y además tampoco están adquiriendo experiencia laboral. Entonces también, cuando ya tengan una medianía de edad, llegando a los 30 años, 35 años, van a tener menos herramientas para poder insertarse en un espacio laboral, y por ende también van a ir cada vez cercenando más sus oportunidades de inserción. Entonces es un grupo bastante complejo que tiene algunas particularidades, porque muchas veces de ellos tiene que ver con los contextos en los que viven, con las condiciones también sociales en las que se insertan, y también es un grupo bastante más propenso a tener elementos más bien asociados a la pobreza, vulnerabilidad socioeconómica, o vivir en hogares que también son un poco más vulnerables. Entonces, los ninis son un elemento, una categoría dentro de los jóvenes bastante relevante, porque lo que buscamos, como te comentaba inicialmente, es que en este segmento de los jóvenes es justamente donde se está haciendo toda la formación y la adquisición de experiencia laboral para los inicios de sus trayectorias laborales. Entonces, si no está haciéndose eso, es bastante complejo el futuro que se viene para ellos. Para ¿Qué porcentaje del universo de jóvenes de la Araucanía representan los ninis, Cristian? El 16%. Wow, no es menor, Es bastante alto, sí. No es menor la cifra. Ahora, ¿qué desafíos en términos de generación de políticas públicas, de estímulo efectivamente al trabajo laboral, tanto desde los jóvenes como para quienes pueden contratar efectivamente empresarios, pequeñas y medianas empresas, plantea este estudio, Cristian? Sí, ahí lo que nosotros, como te comentaba, veíamos que un elemento que es bastante relevante, que tiene que ver con la capacitación y la formación continua de los estudiantes. Muchas veces los jóvenes quizás no pueden acceder a la educación formal a través de las universidades o los centros de formación técnica. Entonces también todo lo que tiene que, como por ejemplo la oferta programática que tiene Sense, para poder capacitarse por parte de los jóvenes. Y lo segundo también es instalar a las empresas también a la adquisición o a la incorporación, mejor dicho, de capital humano joven, porque también genera una brecha para una incorporación de nuevos conocimientos y de nuevas habilidades. Lo que se ha visto a nivel internacional también es que
mientras más diversos sean los grupos de trabajo, también son mucho más diversas las formas de enfrentar los ciertos desafíos que tienen las empresas del interior. Entonces ahí también hablamos de incorporación, por ejemplo, me voy a escapar un poco, pero también incorporación de personas de más edad que trabajen con personas más jóvenes y que se van nutriendo uno del otro. Por lo general, por ejemplo, lo que te comentaba, la población más joven tiene nativamente mayor incorporación de elementos digitales que se os puede transmitir a la población sobre 30, 40 años que hoy día están teniendo algunos déficits asociados a ello. Entonces, es bastante complementaria también la incorporación de jóvenes dentro de las empresas. Y como política pública, hay muchos incentivos también a la contratación. Al menos Sense tiene al menos 3 programas que bonifican a las empresas a través del programa Aprendice o el bono de empleo joven, donde las personas pueden, en este caso los empresarios, pueden acceder a un incentivo de remuneración para que esta incorporación y este acompañamiento de las empresas también sea un poco más, no tan fuerte, porque también para muchas empresas es una apuesta muchas veces el hecho de contratar a personas jóvenes. Entonces, lo que hace más bien el Estado es un poco proteger esa apuesta y decir, ok, apuesten con jóvenes, apuesten a la incorporación de jóvenes dentro de su empresa, que el Estado también va a estar para apoyar. Cristian, nos hacen algunas preguntas a través de las plataformas digitales. Si son mayores de 25 años, ¿se trata preferentemente de profesionales? Sí, ahí vemos una distinción. Entre los 18 a 25 años son personas más bien que se están estudiando o que tienen educación media educación universitaria incompleta, pero educación completa. Pero entre 25 a 29 vemos que hay inserciones principalmente personas de educación superior. Lo que también ahí nos corrobora es que la educación superior también ha sido un elemento clave en esto. Vemos mucho empleo joven de 25 a 29 años que es profesional y que al ser profesional cambia incluso que nosotros nos incorporamos acá en el documento, pero sí lo hemos visto, que cambia también un poco de inserción laboral. O sea, los jóvenes con menos experiencia, como te comentaba, se insertaban en turismo, en comercio, donde no se requiere tanta experiencia, pero cuando ya tienen elementos más profesionales, sus títulos, se insertan en sectores como la salud, se insertan en sectores como servicios bancarios, educación, donde también obviamente hay administración pública, donde se requiere mayor formación. Entonces también habla de que esta formación que están adquiriendo también les permite la inserción temprana en sectores que también que tienen mejores remuneraciones y mejores condiciones laborales. Me quedan 30 segundos y surge otra pregunta. Respecto de la rotación, ¿no? Respecto de la rotación que se puede traducir en cambios de actividad o de empleador. ¿Con qué frecuencia se da o son empleos más bien estables, digamos? Ahí tenemos un elemento que nosotros quizás no le podemos pesquisar por los datos, pero sí hemos pesquisado a través de levantamientos de información que hacemos con empresas, donde sí nos señalan una alta rotación y que también es una de las razones por las que muchas veces no se contrata a personal joven y que tiene que ver con esto que denominamos habilidades actitudinales asociadas al compromiso, asociadas a la responsabilidad, a la puntualidad, que son elementos que muchas veces hoy día los empleadores no están visualizando a los jóvenes, porque sienten que entran a un puesto de trabajo, sobre todo los puestos de trabajo que son más parciales, de jornada parcial, por ejemplo en comercio, en turismo, que se da sobre todo, por ejemplo, ahora que vienen las fiestas navideñas, y que ven que los jóvenes insertan en ese puesto de trabajo, están los 3 meses y se van. Entonces habla también de una no permanencia de los espacios laborales por parte de los jóvenes. Ahí también los jóvenes hoy día son mucho más desafiantes, son mucho más, valoran ciertos elementos que a veces las empresas no les proporcionan, sobre todo en sectores más tradicionales. Entonces también son mucho más rotativos en términos de buscar un espacio laboral donde ellos se sientan más cómodos y donde se sientan más, donde tengan una pertenencia empresarial. Lo que hemos visto, por ejemplo, en experiencia internacional, que los jóvenes, por ejemplo, valoran elementos como la responsabilidad social que tengan las empresas, la conciencia ambiental que tengan, elementos más bien asociados a la ética, que muchas veces no se visualizan en las empresas y eso hace que los jóvenes incluso también no quieran seguir trabajando. Entonces, sí hemos visto, y eso sí lo hemos contratado dentro de las empresas, es que hay una valoración asociada también a la rotación, pero producto de que los jóvenes también se mueven mucho de puestos de trabajo.
Ya, aquí sí que me quedan 5 segundos porque me está esperando la próxima invitada para la siguiente entrevista. ¿Hay muchos o pocos, no sé, qué dice el estudio o la experiencia de ustedes en esta materia, jóvenes que decidan emigrar de la región, no quedarse acá? Sí, eso es algo que hemos visto, hemos contratado también con las empresas, es un elemento también muy relevante que está dentro de las políticas públicas, que el gobierno regional también tiene ahí asociado alguna como lo ve como una debilidad que también tiene la región, porque mucho del capital humano que se está formando, incluso uno cuando conversa con las propias universidades, ve que se está formando capital humano dentro de... Nosotros tenemos una muy buena formación de capital humano en Temuco, en la región, con buenas universidades, pero este capital humano migra ya sea a Santiago, a Concepción, a otros espacios donde también tienen otras industrias. Por ejemplo, nosotros somos una región donde no tenemos tanta industria manufacturera o no tenemos sectores quizás de grandes empresas, y eso es más atractivo para sobre todo a los profesionales. Y eso también ha implicado también una fuga de capital humano joven que después, y aquí viene como la inversa, vuelve, después de haber adquirido toda esa experiencia, vuelve 10 años después o 5 años después de haber adquirido esa experiencia porque valoran, eso sí, la calidad de vida que se da acá en el sur de Chile. Entonces van a buscar experiencia fuera de Santiago, se adquiere esa formación y después retornan. Entonces ahí ya entran como personas de más de 30 años que entran dentro de la otra estadística, pero sí vemos mucha fuga de capital humano, sobre todo joven, que se va afuera a adquirir experiencia, conocimiento, mejores remuneraciones, y después cuando ya está viviendo, valora las condiciones de vida que tiene el sur y retorna. Cristian Bastidas, del Observatorio Laboral Sense UFRO, conversando con nosotros hoy día sobre el estudio respecto de la ocupación juvenil en nuestra región de la Araucanía. Cristian, te agradezco muchísimo la conversación. Gracias a ti. Y que estés muy bien, que tengas buena tarde. Igualmente, que estés muy bien, muchas gracias.